¿De qué manera podríamos explicar mejor las estrellas de bosones y la materia oscura? Bueno, aquí lo que viene son el tema de unas partículas hipotéticas por lo pronto, que son los acciones o solitones, en el cual se podría explicar de alguna mejor manera cómo la agrupación de bosones podría formar estos condensados de Bose-Einstein, en el cual den explicación, en definitiva, a todo esto que no se puede explicar desde el punto de vista óptico. Bueno, bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a ver un poquito qué ocurriría, bueno, con estas estrellas de bosones que estuvimos viendo, y no únicamente las estrellas de bosones, sino todos los o muchos de los objetos compactos que estuvimos analizando estos días, y en definitiva englobándolo y vinculándolo un poco con la materia oscura, que también es como, bueno, el 25%, 24, 22, 26, depende un poco de los números, pero básicamente una cuarta parte de toda la materia que hay en el universo es materia oscura. Estos halos por fuera de las galaxias, en el cual, de acuerdo a las curvas de rotación de las galaxias, habría al menos 5 veces más materia de la que se puede observar visualmente, o sea, la materia bariónica que se puede detectar y observar mediante el óptico. Ahora, esto, hay muchas ideas en cuanto a la materia oscura. También hace unos meses hice varios videos, 3 videos sobre el tema de qué sería la materia oscura y todas las posibles explicaciones en el cual habría. Bueno, una de ellas son los acciones. ¿Qué son las acciones? Bueno, serían unas partículas, partículas bosónicas dentro del modelo estándar. En el modelo estándar, con todas las partículas que tenemos actualmente confirmadas, bueno, tendremos bosones escalares en el cual tienen spin 1. Bueno, tenemos gluones, tenemos fotón, los bosones W y Z, W más menos, y tenemos el muy conocido bosón de Higgs, que es el que le estaría dando la masa, en definitiva, a las partículas. Ahora, este bosón de Higgs tiene spin 0 y, bueno, se llama bosón escalares, los otros son vectoriales. Bueno, ¿qué diferencia tendrán estos bosones escalares? Bueno, por lo pronto spin 0, entonces, hipotéticamente, habría, bueno, también está el gravitón, que sería spin 2, eh, ya se podía trabajar más como un tensor, o sea, escalar, vectorial, tensorial, en función del orden del spin, o bueno, son matrices de distintos órdenes, también, si lo pensamos matemáticamente. Ahora, estas acciones, ¿qué condiciones primero cumplirían? De que, bueno, son fríos en cuanto a que no viajan a velocidades relativistas, o sea, no viajan a velocidades ultra rápidas, sino que se mueven a bajas velocidades. Después, la masa sería muy, pero que muy baja. Tendrían masas millones de veces menor a la de los neutrinos, que son las partículas con menor masa detectadas. Por lo tanto, eh, a lo mejor es simplemente este hecho que hace que no podamos detectarlo actualmente, porque si ya cuesta ver, o por lo menos analizar y estudiar los neutrinos por la muy, muy baja masa, de la misma manera, los neutrinos fueron predichos de forma teórica. Tiempo después se descubrieron. El tema de la masa es muy, pero que muy pequeña, incluso hasta hace poco tiempo se pensaba un experimento que se hizo con el error, que tuvo un error que se decía o se calculó que viajaban a mayor velocidad que la luz, pero bueno, fue un error. Pero la masa es muy, pero que muy baja. Ahora, los acciones serían millones de veces más ligeros en cuanto a masa, entonces a lo mejor sí que existen, y únicamente el tema de tan baja masa es lo que los hace eh, de que aún no se hayan podido detectar por tan ligeros que son. Ahora, ¿qué diferencia tienen los bosones? Bueno, volviendo al modelo estándar, los bosones de los fermiones, eh, toda la materia fermiónica, quarks, leptones, cumplen el principio de exclusión de Pauli, o sea, no pueden estar en el mismo sitio dos partículas con el mismo estado cuántico. Entonces cumplen la estadística de Fermi-Dirac, por eso fermiones. Estos otros, los bosones, eh, pueden formar condensados Bose-Einstein, en el cual cumplen también la estadística de Bose. Entonces, Bose. Entonces, la diferencia es esta, de que los fermiones
no pueden agruparse muchos en un mismo sitio, por lo tanto forman en definitiva todos los sólidos que vemos, y los bosones sí que pueden agruparse en el mismo lugar muchos millones. Entonces, lo que ocurre aquí es que al solaparse muchas partículas pueden formar condensados con muchísima, muchísima densidad. ¿Qué particularidades formarían en principio? Bueno, lo que son los solitones, o sea, los acciones serían esas partículas muy ligeras, pero partículas frías al fin, porque no viajarían a velocidades relativistas como los neutrinos, tendrían mucho menos masa que los neutrinos y viajarían a mucho menos velocidad que los neutrinos. Entonces no interactúan también de alguna manera electromagnéticamente, por eso tampoco se podrían estar detectando, porque al no tener interacción electromagnética no podrían verse. De ahí el tema de que cueste verlos. Bueno, por eso si es que forma la materia oscura, sería materia transparente porque no se puede ver. Ahora, la particularidad que tienen estos acciones es que pueden formar eh, pequeños condensados o agrupaciones como que fuesen macromoléculas. Las moléculas tenemos miles, millones de átomos para formar moléculas grandes, macromoléculas, proteínas, lo que fuera. Entonces, esta macromolécula de alguna manera se comporta diferente a los átomos individuales que la componen. Tendría como su propia función de onda individual. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, haciendo una analogía pasa exactamente lo mismo. Estos solitones tendríamos miles o millones de acciones, todos amontonados. Entonces estaríamos aumentando millones de veces la masa, pero en definitiva en el mismo sitio físico, porque si podemos estar superponiéndolos y que estén todos en el mismo estado cuántico, todos en el mismo lugar, podemos tener unos 1000 millones de acciones en el mismo lugar. Entonces tengo la misma partícula básicamente, comportamiento diferente, su propia función de onda, pero ocupando básicamente el mismo lugar. Entonces aquí empezamos a tener objetos más densos, estamos a nivel de masa menor a un átomo, ¿sí? Pero la idea es esta, es empezar a formar pequeños condensados muy chiquititos, pero podemos sumar millones y millones de partículas en el cual estos de alguna manera empiecen a aumentar un poco la densidad de lo que sería una acción individual que es muy, pero que muy baja la masa que tiene, o sea, millones de veces más ligero que un neutrino, que son las partículas más ligeras que están en el modelo estándar. Entonces, de alguna manera, aquí ya empezamos a aumentar un poquito la masa. No interactúan electromagnéticamente. Entonces, ¿cómo interactúan? Gravitacionalmente. A priori podrían formarse, bueno, estas pequeñas macromoléculas, si se quiere, que son los solitones, tendrán su propio comportamiento como función de onda y de alguna manera si estos empiezan a formar condensados de Bose-Einstein, o sea, objetos grandes como lo que habíamos visto de que pueden ser estrellas de bosones, de esta manera aquí ya tendríamos objetos muy, muy, pero que muy grandes y masivos, en el cual empezarían a interactuar gravitacionalmente de manera significativa. ¿Y qué tendrían? Bueno, tendrían una propia interacción entre ellos una interacción entre los propios bosones o solitones para evitar como un colapso gravitacional a llegar a un agujero negro o a los problemas estos de singularidades, aunque tengamos o no tengamos, como vimos ayer, que podemos evitar la singularidad y con otros gravastales o cualquier otro tipo de objeto, pero sin meternos en lo que pasaría con estos colapsos, sí que podemos tener objetos compactos. Ahora, habría una interacción entre bosones en el cual puede haber una cierta interacción cuántica en el cual puedan repelerse de alguna manera o mantener un cierto equilibrio y no colapsar a un objeto que genera algún problema estilo singularidad. Entonces, de esta manera podríamos tener ya la estructura completa de lo que es una estrella de bosones y al no interactuar electromagnéticamente, tenemos las dos cosas a la vez, simultáneamente. Tenemos una estrella de bosones y también tenemos materia oscura. Materia oscura en el sentido de que no interactúa gravitacionalmente, por lo tanto no está emitiendo luz, por lo tanto no la podemos ver a nivel óptico, y estrella de bosones porque de la misma manera tenemos una estructura en la cual tenemos una masa significativa,
que pueden ser varias masas solares, por eso una estrella. Y bueno, en definitiva, hecha de bosones porque está hecha con este tipo de partículas, no con fermiones, sino con bosones. Entonces, de ser así, de existir así las acciones y comportándose de esta manera para formar estos solitones, que serían como las macromoléculas, podrían formar aglomerados a nivel estrella o a nivel de masas estelares y generar estos, bueno, tienen la capacidad, reitero, por ser bosones, tienen la capacidad de formar estos condensados de Bose-Einstein, en el cual puede aumentar muchísimo la densidad. Ahora, no como en un laboratorio que tiene que estar a millonésima de grados Kelvin, o sea, nanokelvin, en el cual muy cerca del cero absoluto. Recordemos que que el cero absoluto es menos 273,15 Celsius o 273,15 Celsius bajo cero. Esa sería como la mínima energía posible, la mínima temperatura posible en el universo, el cero absoluto, en escala Kelvin. Entonces, en un laboratorio se han llegado a nanokelvin. Bueno, esa es la forma de llegar a un condensado de Bose-Einstein en un laboratorio. Ahora, en el espacio las condiciones son diferentes. Esa temperatura no va a haber, de seguro que no, siempre va a haber algo más. Pero ¿qué otra forma podría llegar a generar este condensado? Bueno, unas presiones y una gravedad tan alta que no podríamos generarla en un laboratorio, pero que sí se produce en el núcleo de una estrella. Bueno, en este caso, si tenemos estrellas de bosones, sí que se podrían formar estos condensados, pero no a costa de energía tan baja, sino a costa de una presión y una gravedad altísima que no tenemos la capacidad en cualquier laboratorio de llegar a, a esos valores de presión. Y bueno, en definitiva, primero, en el principio del universo, cuando se formó el universo, bueno, la capacidad de formar estas partículas y un número significativo que formen estos 25% aproximadamente de materia oscura, sí que se pudo dar. Después la distribución de la materia, lo mismo, cuando vimos todo el tema bueno, cómo estas inhomogeneidades del fondo cósmico microondas, donde había mayor densidad, menor densidad de energía, que es donde están las aglomeraciones de masa, lo mismo, fue evolucionando de la misma forma. Ahora el problema es, de alguna manera, poder confirmar de que estas acciones sí existan y de que toda esta materia oscura sea en base a bosones que no se han podido detectar por, bueno, todos estos problemas que hemos visto. Pero que muy, masa muy baja, muy pequeña y no interactuar electromagnéticamente. Ahora, desarrollando, como venimos ya mencionándole en varios videos, cuando se desarrolle más todo el tema de ondas gravitacionales y poder analizar los espectros gravitacionales mucho más precisamente, ahí sí se podría confirmar de que en definitiva sí, en los halos de galaxias hayan objetos compactos que emitan ondas gravitacionales, pero no cualquier tipo de otra radiación. O sea, todo el espectro electromagnético, que es básicamente todo lo que estamos viendo del espacio, eh, en estos casos de partículas no estarían emitiendo. Entonces, si se puede desarrollar a tal punto de que podamos ver los halos de las galaxias por ondas gravitacionales, bueno, sería una manera de poder confirmar de que sí existe la materia, toda la materia bosónica, todos los bosones, estrellas de bosones, y que en definitiva la materia oscura, que es un porcentaje importante, 5 veces más la materia bariónica que vemos, que sea de materia bosónica o estrellas de bosones o acciones o condensados de acciones, pero en definitiva este tipo de materia que no podemos ver gravitacionalmente, electromagnéticamente, pero sí la podemos ver gravitacionalmente. Bueno, sin más, lo dejamos por aquí. Te cuento es que si es la primera vez que me estás viendo, que todos los días subo un video nuevo, así que estás invitado a suscribirte, activar la campanita. Si te gustan todos estos temas de ciencia y eso, bueno, este es el mejor canal porque todos los días vas a tener un video. Y bueno, muchas gracias por mirarme, nos vemos mañana, adiós.